Tema 12, gráficos de control P. Gráficos de control P. En esta carta de control es muy importante recalcar que esta carta de control está asociada a variables que son cualitativas. Entonces los gráficos de control P, su aplicación está para variables cualitativas. Variables cualitativas. Es más, para variables cualitativas que tienen características dicotómicas. ¿Qué significa dicotómicas? Que toman valores 0 o 1, éxito o fracaso. Entonces esa es la idea, éxito o fracaso. Ok, entonces esta tiende a una distribución Bernoulli. Una distribución Bernoulli, ¿correcto? Entonces, lo que trata de ver que esta variable que son dicotómicas, tengan 0, 1, éxito o fracaso, pues van a tener solamente dos valores. Entonces lo que se busca es la proporción de éxito o proporción de fracaso. ¿Dónde aplicaríamos? Por ejemplo, en temas de calidad, en que es conforme y no conforme. Entonces, esta carta muestra las variaciones en la fracción o proporción de artículos defectuosos por muestra. ¿Por qué? Porque los artículos calificas como conformes o defectuosos. Entonces yo necesito medir n veces esos valores. Entonces, n veces una distribución de Bernoulli se aproxima a una distribución binomial. Y esa distribución binomial tiene como características P y N, donde P es la proporción de artículos defectuosos. Entonces es ampliamente usada para recortar la proporción de productos defectuosos de un proceso, para poder estimarla también. Entonces esta carta se revisa cada uno de los artículos de una muestra o subgrupo, cada uno de estos tiene una calidad aceptable o no, es decir, un artículo pasa o no pasa, o es conforme o no conforme. Entonces, ¿qué quiere decir? De tanto en tanto, en tiempo 1, tiempo 2, tiempo su n, yo estoy midiendo una cantidad de tamaño. Por ejemplo, una muestra n acá, n y n. De esas n encuentro 1 conforme, 2 no conforme, ponte tiempo 3, de esos n encuentra 0 no conforme, y así sucesivamente, y acá encuentro, pues ponte 2. Entonces, la división de 1 entre n te va a dar una proporción P1. 2 entre n te va a dar una proporción P sub 2. Y así sucesivamente P sub n. Vas a tener P proporciones. Pero la idea acá es que yo necesito estimar, ojo, yo necesito estimar el P promedio de todos ellos y ver entre qué valores se está fluctuando. Entonces los gráficos de control P hacen eso. O sea, ven la proporción cómo está fluctuando a lo largo del tiempo, ¿sí? Estiman un valor promedio y te crean el intervalo de confianza de esa proporción, con un nivel de confianza de 99,7%. Por lo tanto, ¿qué te dice? Mira, ¿sabes qué? La proporción de no conformes va a fluctuar en todo este rango. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos desde 0 hasta 18,77%, teniendo un promedio de no conformes de 7,63%. Entonces, en la carta P se grafica la proporción P sub I de los artículos defectuosos que se obtiene al dividir la cantidad de artículos defectuosos en cada muestra en el tamaño de la muestra. Ok, entonces yo voy a tener toda esa cantidad. Entonces acá tenemos que tener en cuenta que la cantidad n que vamos a estar utilizando de momento en momento que estamos muestreando, pues aproximadamente dicen 20, o sea, te dice que mínimo debe ser 20, n debe ser mayor o igual a 20, para que esto posea una distribución binomial. ¿Y por qué es importante que tenga una distribución binomial? Pues ¿para qué? Para tener esta ecuación. ¿Se acuerdan que si tenemos esto, el promedio sería el P promedio, que es la suma de todos los defectuosos que tengo, multiplicado por n, que es el momento de muestreo que estamos tomando, y m es la cantidad de veces que tengo. Ok, entonces eso sería, y la desviación estándar tendría que ser raíz cuadrada de P promedio 1 menos P sobre n, donde n acá hemos dicho en cada momento debe ser mayor o igual a 20. Mayor o igual a 20. Entonces vamos a verlo acá, que tiene que ser mayor o igual a 20. Ok, mayor o igual a 20. Listo.
Entonces, ¿cómo sería de la parte práctica esto? Pues en cada momento T1, T2, T(m). En cada momento yo he sacado una cantidad n, 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 ¿no? En cada momento n, donde n debe ser mayor o igual a 20. Y voy a tener acá el número de productos defectuosos encontrados. 1, 2, por ahí lo pones puente 0. Entonces el P promedio, ¿cómo sería? Pues la suma de todos estos que tenemos. 1 más 2 más 0. Todo esto. ¿Entre qué? Cuando tenemos m por n. Y esa es la P proporción que vamos a tener. El P promedio. Con este P promedio tengo el límite de control superior, el límite de control inferior y tengo P. Si el límite de control inferior es negativo, pues se va a tener que aproximar a ¿cuánto? A 0. Ok, entonces ¿cómo se hace? Nuevamente, hacemos el muestreo, que ese es el muestreo. En cada momento saco n unidades y ahí identifico cuáles son los defectuosos. Ahí lo agrupé las muestras, calculo la proporción media de defectuosos, que sería esta. De esta manera, la suma de todos estos entre la suma de todos estos, ¿no? M por n. Calculamos los límites de esta manera, elimino sus muestras si están fuera de los límites y calculo los nuevos límites. Pues, ¿cómo sería? Por ejemplo, acá tenemos 20 número de órdenes críticas, pues tengo críticas que han sido posiblemente acá no conformes. Entonces, vamos a ver. Pues ponte que de acuerdo a esto he sacado de 100 en 100. No, o sea, es de 100 en 100, hemos estado sacando el n acá, que hemos trabajado, en cada momento hemos sacado n igual a 100 en cada uno de ellos. Entonces, sumando son 54. 54 son 20, m vale 20, ¿sí? Entonces sería 54, m por n, 20 por sí, 0,027. El límite de control superior de P sería pues el P promedio, ¿se acuerdan? P promedio más menos 3 al 99,7% de confianza, raíz de P promedio por 1 menos P, raya sobre. Entonces, n vale 100, hasta P promedio es el que hemos estimado, o sea, más el límite superior menos el límite inferior. Entonces, como esto sale por ahí pues negativo, lo redondeamos a 0, y este es 0,0757, o sea, pues ese es el valor que tenemos. O sea, estamos hablando de que aproximadamente por cada 100 toleraremos hasta 7,5 pues órdenes críticas, ¿no? Pero acá hay dos submuestras que salieron fuera, la 11 y la 12, 2 y 9, entonces vamos a eliminarla y recalculamos nuevamente. El límite control, pues el siguiente es 0,018, porque eliminaron 2, ya no tengo 20, tengo 18. Pues si el límite control superior, pues sería lo mismo, pero ya no sería con el P de 0,027, sino con el nuevo, recalculamos. Y como todo está dentro, pues ¿qué implicaría? Que el límite de control superior, pues sería 0,058. ¿Esto qué implica? Que el límite de control superior, pues de P, que vamos a trabajar, es igual a 5,8%. Entonces, ¿qué implica? Que cada vez que yo estoy haciendo un análisis de estas muestras de las órdenes que trabajamos, el número de órdenes críticas no debe de pasar de 5,8%. ¿Por qué? Porque para nosotros va a ser el límite superior de 5,8%. ¿Esto qué quiere decir? Que la fracción de órdenes críticas respecto al total de que estamos analizando no puede pasar del 5,8%. Si pasa de ese valor significa que no es natural que eso suceda, por lo tanto tengo que plantear una acción correctiva. Pues más o menos esa sería la idea para aplicación de los gráficos de control P. Entonces, nuevamente repasando, ¿qué tenemos? Pues tenemos que el gráfico P se aplica para variables dicotómicas que tienen valores 0 y 1, conforme o no conforme, pasa o no pasa, presencia o ausencia, masculino o femenino. Ok, en temas de calidad mayormente trabajamos en conforme y no conforme, y lo que nos importa es la proporción de no conformes. Y si vamos a ver la proporción, estas variables 0 y 1, pues conforme o no conforme vamos a tener n de ellos. Por lo tanto, esto va a tener una distribución binomial. Entonces, pero para tener distribución binomial, el n debe ser mayor o igual a 20. Ok, entonces se va a ver la tendencia de la proporción y va a decir la variación natural que debe tener esa proporción. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente, muestreo, agrupación de las muestras, calculamos la proporción de media de defectuosos,
aplicamos la ecuación y si alguien está fuera de la submuestra le eliminamos y recalculamos. Pues como hemos visto acá, ¿no? O sea, n igual a 100, m vale 20, el total 54, el p promedio es 54, m por n, m por n, m por n, ¿no? Entonces ya tenemos límite de control superior, 2 salieron fuera, lo eliminamos, ahora ya no tenemos 20, tenemos 18, recalculamos y hacemos que el límite de control superior es 5,8%. Entonces a futuro nosotros vamos a monitorear la proporción de órdenes críticas a lo largo del tiempo, donde lo máximo tolerable es 5,8%. Si supera ese valor, pues sería no conforme, por lo tanto tenemos que plantear una acción correctiva.